La tarea de reflexionar sobre el evento que nos ha reunido el día de ayer y el día de hoy podría decirse que desde un punto de vista práctico tiene la dificultad de que me encargan hacer un resumen de las presentaciones, básicamente a partir de lo escuchado, y eso, pues en fin, es una dificultad que siempre se puede subsanar. Pero también no puedo negar de que resulta una tarea muy agradable en el sentido de que constituye una ocasión para reflexionar sobre Centroamérica, algo que por lo menos desde Costa Rica no creo que sea muy diferente en el resto de los países centroamericanos o en otros espacios especialmente académicos en el mundo se haga con mucha frecuencia. Por lo menos, vuelvo nuevamente a Costa Rica, desde Costa Rica nos ocupamos bastante poco de pensar sobre Centroamérica. De aquí que la ocasión de estar en este foro o convocar a este foro y participar en él para reflexionar sobre problemas de la región, digamos en el marco general de qué ha pasado en Centroamérica en los últimos 30 años a partir de un acontecimiento tan significativo en la historia del siglo XX en la región, como fue una guerra que, por decirlo de alguna manera, se produjo no de manera espontánea o casual, sino como resultado de la acumulación de una serie de causas que a lo largo de los años e incluso acumulando condiciones existentes en la región hasta de siglos, vinieron eventualmente a desembocar en la crisis que para hace 30 años lo llamamos de alguna manera los años de la guerra, los años de la crisis centroamericana, y enfocado esto entonces a partir de un componente, podría decirse, o por lo menos lo interpreto yo, muy positivo respecto a aquel proceso. La firma de un acuerdo de paz que constituyó la expresión de la voluntad de los líderes de los países centroamericanos, de los presidentes de los países centroamericanos, que aceptaron una iniciativa propuesta por uno de los presidentes, el presidente entonces de Costa Rica, Óscar Arias, y convinieron en que la guerra no tenía sentido y antes, por el contrario, lo que se habría como expectativa y como esperanza para la región era justamente poner fin a la guerra y a partir de ahí imaginar qué mecanismos podrían implementarse para tratar de que en el futuro las causas que condujeron a la guerra pudieran minimizarse e incluso aspirar a que desaparecieran de la región y que pudiera ser entonces esta una región de paz. En el curso de los comentarios, exposiciones que hemos escuchado, si bien se han expresado o se han aportado ideas específicas respecto a lo que podríamos definir como una agenda de temas y problemas
presentes en la Centroamérica post-conflicto, post-guerra de los años 80, post-acuerdos de paz. Más allá de esta agenda, que en buena parte también queda contenida ella en la propuesta de temas que han sido escuchados acá y que son el resultado de la decisión de un grupo de personas que en distinta manera participamos tratando de identificar cuáles son, digamos, los temas que podemos pensar sintetizan o reúnen la vida de la región, digamos, la historia inmediata de Centroamérica. De aquí que entonces pensamos, bueno, más que, digamos, tareas pendientes a partir de los acuerdos de paz, vienen a constituirse todos estos temas, insisto, que hemos escuchado en esta ocasión, vienen a constituirse en una síntesis general de temas en los cuales podemos poner nuestra atención para reflexionar sobre nuestra región, no solo a partir de los últimos 30 años, de lo acontecido en los últimos 30 años, sino fundamentalmente con una actitud de mantener un ojo mirando hacia el futuro. Es decir, no es la intención de hacer el recuento de lo que los acuerdos de paz anunciaban, de las expectativas que ahí se crearon y de las acciones que se tomaron para implementar esos acuerdos de paz, sino fundamentalmente hoy, 30 años después, qué ha sucedido, dónde estamos y quizás lo que más curiosidad nos despierta, hacia dónde vamos. Uno de los temas expuestos, a veces de manera, se ha hecho referencia a él, de manera implícita, de manera explícita, pero que de manera implícita subyace como un tema fundamental para la región y que aquí hemos escuchado. El tema de la paz. Concepto ambiguo, impreciso. Se ha insistido, y así lo hemos escuchado, en expresiones que podríamos decir aportan visiones pragmáticas sobre lo que es la paz, que la expresan o que lo manifiestan como un proceso siempre en permanente construcción. Y esto, creo yo, me hace pensar, y se los expongo así, por cuanto Centroamérica ha sido una región que históricamente ha sido definida casi que como una región, por decirlo menos, convulsa. Es decir, una región en la cual, insistimos, las causas del conflicto, las causas incluso de la guerra, que muchas han habido en Centroamérica, han estado siempre presentes. Causas de carácter interno que están aquí siempre presentes, derivadas estas causas de orden interno de una construcción social, económica, política, étnica, sobre la cual se fueron construyendo las sociedades, y se fueron construyendo a lo largo de los siglos las sociedades que hoy constituyen esto que llamamos sociedades centroamericanas. En términos generales, podríamos asumir que esos mecanismos de construcción o factores de construcción de estas sociedades apuntan necesariamente y casi que irremediablemente a hacer de estas sociedades, en términos generales, sociedades muy expuestas a conflictos. Y esto es una realidad que vivimos en la región. No obstante,
un componente, creo yo, que muchas veces pasamos por alto en relación con la experiencia del conflicto en Centroamérica, es el hecho de que con bastante facilidad nos olvidamos de los múltiples esfuerzos que en la región se han hecho a lo largo de los años. Y cuando digo a lo largo de los años, para citar únicamente los años de la vida independiente, por construir diseñar e implementar proyectos para vivir en armonía y apuntar hacia formas de convivencia constructivas, podríamos decir en el mejor de los casos, pacíficas, y que tienden en términos generales a obviar o por lo menos superar las causas de los conflictos. Esto lo puedo sintetizar diciendo, si bien Centroamérica ha sido una región rica en conflictos, tan rica como han sido esas experiencias conflictivas, lo han sido también las iniciativas y los esfuerzos que desde la región se han hecho para darle solución a los conflictos. A esto quizás podemos agregar el elemento que insinuaba de que tendemos a tener una memoria muy débil, muy frágil en cuanto a identificar cómo los centroamericanos, a pesar de nuestra convulsa historia, también hemos sido creativos en buscar soluciones para los conflictos y, si se quiere, también para la convivencia. Es un hecho de que este evento nos ha reunido, como lo decía antes, alrededor de la motivación de los acuerdos de paz a partir de Esquipulas II. Es decir, a partir de una experiencia de pacificación. Memoria que también podría yo señalar casi que como una especie de sorpresa o de reclamo quizás. El hecho de que 30 años después queda un poco la sensación, y esto que hablo desde el punto de vista de un profesional, de alguien que se ha desempeñado profesionalmente en el mundo académico, queda la impresión de que ya esto se olvidó. ¿Lo recordamos? Quienes por razones de edad o por razones de ejercicio profesional estuvimos muy involucrados en el estudio de este fenómeno. Pero da la impresión, no solo para las jóvenes generaciones, aún para mí, personas de mi generación, de que ya quedó diluido en la nube del pasado, o en una nube en el pasado, en una neblina más bien en el pasado, de que en Centroamérica hubo una guerra. Ciertamente, ya de por sí en la experiencia humana, la cotidianeidad nos hace vivir siempre el presente, para bien o para mal, y tendemos a simplemente olvidarnos o pasar por alto lo que ya ocurrió. Debemos de vivir con esto. Sin embargo, aun cuando nos cueste retener la reflexión sobre lo que ocurrió, sobre el pasado que se vivió y en este caso concreto, sobre la experiencia que esta sociedad vino, o sobre la experiencia que estas sociedades centroamericanas experimentaron como culminación de muchos años, décadas, e incluso hasta siglos desde un punto de vista, que culminaron en una guerra en los años 80 del siglo XX. Los esfuerzos que se hicieron en esa guerra para alcanzar una solución y ver hacia el futuro
nos tienen hoy reflexionando sobre ello. Quiero señalar un hecho interesante. Como antes decía, la historia centroamericana ha sido abundante en muestras de iniciativas de solución a conflictos. En el siglo XX, para finales del siglo XX, vivimos la experiencia de la crisis centroamericana de los años 80, etiqueta para los libros de texto, para los textos de historia. Experiencia además notable en cuanto a que los mecanismos de solución que se implementaron finalmente, después de múltiples iniciativas, y cuando digo múltiples puede uno realmente sorprenderse de cómo durante los años de la guerra en Centroamérica los esfuerzos de pacificación que surgieron a partir de la mediación o la intervención de múltiples otros actores de muy diversa naturaleza, otros estados, otros organismos internacionales, organizaciones de partidos políticos, organizaciones de iglesias, gobiernos extrarregionales, sumaron una gran cantidad de iniciativas buscando la paz en la región, buscando el acuerdo pacificador en la región. Ninguno de ellos logró el consenso suficiente, ninguna de esas iniciativas logró el consenso suficiente para que pudieran alcanzarse un acuerdo, y surgió algo que también resulta bastante inusual en medio de un conflicto internacional. ¿Cuál fue el hecho de que uno de los países, podríamos decir, involucrado en el conflicto, porque ya para entonces Costa Rica, evidentemente, aunque no oficialmente, pero de una manera, de hecho, era parte del conflicto? El territorio costarricense no solo estaba siendo utilizado como apoyo logístico para la guerra que se estaba llevando a cabo especialmente en Nicaragua, sino que además el gobierno costarricense se veía, por una parte, el gobierno costarricense se veía sometido a presiones intensas de parte especialmente del gobierno de los Estados Unidos para que Costa Rica tomara una posición más activa de apoyo a las fuerzas irregulares o las fuerzas ilegales que el gobierno de los Estados Unidos propiciaba en la guerra contra Nicaragua. Eso ya de por sí hacía Costa Rica parte de la guerra. Y si a esto podemos agregar también otro hecho digamos bastante singular dentro de todos estos procesos. Sectores muy importantes, muy significativos de la sociedad costarricense daban apoyo a distintos grupos, y a veces grupos opuestos, en los distintos países que estaban en Centroamérica. Es decir, de una manera, si no abierta, pero el apoyo de distintas personas a algunas de las facciones que estaban en pugna era un hecho bastante notable en la guerra que se estaba llevando a cabo. De manera tal que Costa Rica, en ese momento, de hecho formaba parte de una de las naciones involucradas. De aquí que resultaba notable la circunstancia de que la iniciativa de paz surgiera de uno de los actores en el conflicto. Algo que Paul Lederach, un teórico sobre estos temas de resolución de conflictos, ha identificado este modelo que representó la iniciativa sometida por el presidente Arias
a los otros presidentes centroamericanos, lo ha identificado dentro de un nuevo concepto de los distintos conceptos que se utilizan en la teoría de la negociación, como lo que Lederach ha llamado el modelo de mediación del actor activo involucrado. Algo que ya de por sí venía resultando un hecho bastante notable, bastante singular. Y la iniciativa resultó ser una iniciativa exitosa en el sentido, diría yo, en lo esencial, que finalmente los presidentes de Centroamérica aceptaron esa fórmula como una fórmula válida y una fórmula que les lleva a firmar el acuerdo de paz. Esto en la historia centroamericana, y es esto con lo que quiero insistir, puede ser visto como un ejemplo de un éxito en la región en cuanto a el logro de un acuerdo de paz que han alcanzado los presidentes, los líderes de los gobiernos de los países centroamericanos, y que pone fin a una guerra. No obstante, esta experiencia es, creo yo, comparable, guardando la distancia que eso pueda llevar, a otra experiencia que a principios del siglo XX vivieron también los países centroamericanos en una situación de guerra internacional entre países centroamericanos. 1903, 3 países del norte de Centroamérica están en guerra, en una guerra internacional, conflictos de frontera, algo de todas maneras bastante recurrente en la historia centroamericana. Hay una mediación de presidentes externos, presidente de los Estados Unidos, el presidente de México en ese momento. Todo esto lleva a una situación de que, en definitiva, para 1907, que se reúnen los representantes de los países centroamericanos en una situación, insisto, comparable a la que vivimos en los años 80, tratando de buscar solución duradera a aquel conflicto, pueda crearse a partir de esas reuniones, de esas conferencias de Washington, como entonces se conocieron, mecanismos que hicieran de la paz en Centroamérica un proceso duradero. Y lo hicieron. Esas conferencias se reunieron, se firman distintos acuerdos con los cuales se constituyen distintas instituciones que buscan la pacificación, instituciones que van, y esto es algo bastante interesante, si podemos guardar la perspectiva de comparación con lo que escuchamos ayer y hoy en relación con los distintos procesos que a partir de los acuerdos de Esquipulas II se implementaron para darle solución a los conflictos en la región para finales del siglo XX, bueno, principios del siglo XX igualmente. Y se crearon instituciones, se crearon distintas instituciones. Una de ellas, la más notable de todas, creo yo, que fue la creación de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Centroamericana de Justicia. Una institución que en su momento fue el primer tribunal internacional de carácter permanente entonces existente en el mundo. Para 1907, los países europeos venían reuniéndose en La Haya, en lo que se llamaron las Conferencias de la Paz de La Haya, tratando de imaginar mecanismos o instituciones que le dieran al mundo un tribunal internacional mediante el cual
a través del derecho internacional se pudiera evitar la guerra y se pudiera evitar los conflictos internacionales. Bueno, los países centroamericanos se adelantaron en eso y constituye esa Corte Centroamericana ese primer tribunal permanente a nivel internacional. Institución realmente fascinante porque incluso crea mecanismos de prevención a los conflictos, mecanismos que en el derecho internacional aún hoy día no existen, o por lo menos no existe consenso de aceptación sobre ellos. Cito algunos. Jurisdicción obligatoria. Hoy, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya no tiene como explícita la jurisdicción obligatoria. Se utilizan algunos mecanismos de interpretación por parte de los jueces para casos en donde algún Estado que ha sido, por decirlo así, acusado, por llamarlo de alguna manera, indiciado, y se niega a recurrir a acudir a la Corte, los jueces tienen mecanismos que algunos de ellos se han implementado. Bueno, en Centroamérica en 1907 se parte de que la jurisdicción es obligatoria. Otro de los elementos que cuenta la Corte Internacional de Justicia de La Haya: los individuos en su carácter subjetivo como persona pueden presentarse ante el Tribunal Internacional para someter un caso en contra de un Estado, y se presentaron muchos en ese momento. Hoy, o en nuestros días, la Corte Internacional de Justicia de La Haya no tiene esa figura. El único tribunal internacional, bueno, que lo implementa en 1970 va a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en Centroamérica, aquella Corte Centroamericana de Justicia lo tenía. Existen algunos otros, pero no quiero señalarlo, y destaco esa institución. Lamentablemente, por razones de realidad geopolítica, y ahorita voy a comentar sobre esto, la Corte desaparece en 1917. Desaparece, podría decir, básicamente por la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, que entonces mantiene una intervención militar en Nicaragua. Estado centroamericano obliga a Nicaragua a firmar un tratado mediante el cual se le cede a Nicaragua cede a los Estados Unidos el derecho de construir un canal interoceánico y construir bases navales en el Golfo de Fonseca. Eventualmente todo esto llevará a que el mandato de la Corte Centroamericana de Justicia no sea renovado. En aquellos acuerdos de 1907, además, se crean otro tipo de instituciones, o por lo menos se firman los documentos para otras instituciones realmente muy interesantes. Se crea un Instituto Pedagógico Centroamericano, lamentablemente quedó en el papel. Se crean otros mecanismos de cooperación entre países centroamericanos, también quedaron en el papel. De forma tal que, con excepción de la Corte Centroamericana de Justicia, fue ese el único, se evidencia en esto la voluntad centroamericana por crear mecanismos de cooperación. Por esto señalo la voluntad o la experiencia de que esta ha sido una región en donde el tratar de darle solución a los conflictos no ha representado o no ha sido una experiencia ausente en la mentalidad, en la imaginación, ni en la voluntad de nosotros los centroamericanos. Algo que parece venir contradiciendo, o por lo menos se aparenta
o presenta esa aparente contradicción cuando ponemos el binomio paz y conflicto en la historia de Centroamérica. Tema ese que es el que nos ha reunido para reflexionar sobre estos últimos 30 años a partir de un proceso de pacificación y tratar de imaginar en el futuro que creo también queda muy claro para todos. Es un futuro en el cual el conflicto no lo vemos como una realidad ausente. ¿Sí? Queda muy evidente de que la construcción de la paz en Centroamérica ha sido, como es la construcción de la paz en cualquier proceso, ha sido un proceso de acción constante y permanente, un camino que siempre representará un reto para todos nosotros. Y en especial quisiera concluir esta reflexión invitando en particular a la mayor parte del público aquí presente, que son jóvenes estudiantes interesados en estos temas relacionados con las relaciones internacionales, o por lo menos preocupados sobre los temas que se vinculan con las sociedades centroamericanas, de la cual formamos parte. ¿Sí? No hay que perder de vista de que Costa Rica forma parte de Centroamérica, a pesar de que muchos costarricenses no les gusta verse como tales, sino verse marcados por una suerte de excepcionalidad que en términos reales no existe. Hago un llamado a la atención de ustedes, jóvenes estudiantes o jóvenes profesionales ocupándose de estos temas sobre Centroamérica, de que esta es una región en la cual los conflictos van a estar muy presentes, porque las causas que los generan no han sido erradicadas. Ayer decía Fernando Trejos de que la paz puede alcanzarse solo cuando se eliminen las causas que las motivan. Creo que hay una enorme razón para esto. En todo caso, la paz es un proceso siempre en construcción y por tanto un proceso que no se acaba. Quizás la paz se asemeje mucho a la utopía. El sentido de la utopía no es una imagen de a dónde se quiere llegar, sino que el sentido práctico de la utopía, como es también el sentido práctico de la paz, es moverse para alcanzar esa imagen que se aspira llegar a alcanzar. Que lo importante no es alcanzar la imagen, sino ver el camino que se ha recorrido buscando esa imagen. Con esto les expreso mi agradecimiento por la oportunidad, bueno, primero por la presencia de ustedes o la participación de ustedes en este foro, que como antes decía, reflexionar sobre Centroamérica hoy no es una ocasión que se haga con frecuencia, ni en los medios académicos, ni en los medios técnicos, de forma tal que ya de por sí el haber contado con este espacio de reflexión sobre la región
ha sido una excelente oportunidad. De aquí el que en lo personal mi agradecimiento a ustedes por esa participación. Muchas gracias.